¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Grabando desde la UAM Coajimalpa, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina, como entrevistador invitado, el doctor Carlos Saldaña Ramírez, del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Un saludo para todos y todas. Mucho gusto de tenerte aquí. Ya la conocen, entrevistadora, maestra Brenda García Parra, del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. Hola, muy buenos días, tardes o noches a nuestra audiencia. Esperamos que este episodio les guste mucho. Saludos a todos los que nos escuchan. Soy su conductora, Ana Karen Fuentes Ortega. Y nuestro invitado de hoy es parte del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. Para acercarnos a su trabajo, debemos pensar en formación docente en el campo de la educación, pedagogía, tipografía, retórica y diseño. El micrófono es para Dr. Luis Antonio Rivera Díaz. Hola, buenas tardes, mucho gusto y gracias por la invitación. Muchas gracias por venir, es un episodio muy particular, nuestra audiencia ya verá por qué más adelante. Pero primero queremos ver al pasado. Tenemos dos preguntas que son claves para iniciar la conversación. Vamos a ver un poco tu pasado, tu infancia. ¿Cómo eras de niño? Era muy inquieto, me gustaban mucho los deportes, sobre todo los deportes físicos, ¿no? Y desde niño jugué fútbol americano, por ejemplo, ¿no? Pero me gustó la escuela, me gustó mucho leer, quizás por eso estudié pedagogía, y mi papá y mi abuelo materno fueron maestros también, y como que siempre quise el tema educativo. También fui entrenador de fútbol americano, entonces como que siempre la educación estuvo ahí latente, y decidí estudiar pedagogía por eso. Ok. Entonces, el fútbol americano, un deporte con mucha disciplina, con mucha fuerza y bastante estrategia. En este sentido, ¿en qué momento específico de tu vida inició el interés por tu área de investigación? Desde que empecé el ejercicio profesional, es decir, trabajando con normalistas en una normal de un instituto que está en Ciudad Satélite, que se llama Instituto Satélite, no sé si todavía exista. No, ya no. Mis papás viven a 3 cuadras de ahí. Tenía normal de educadoras, ¿no? Que era una manera horrible y peyorativa de designar a las maestras de niños de preescolar, ¿no? Como que era para distinguirlas del maestro, y en realidad es mucho más difícil la docencia con niños pequeñitos, ¿no? Y yo les daba materias de observación docente a ellas, y eso como que ya había yo acabado la carrera, entonces me enseñó a valorar la profesión docente en un ámbito muy específico y muy complicado, que es el de la educación preescolar. Digamos que en la medida en que el niño se vuelve adulto, la importancia de la técnica pedagógica es más laxa, ¿no? Cuando el niño es pequeño, tiene que ser muy estudiada, muy riguroso. No te puedes equivocar con los niños, no te pueden sacar de quicio, o sea, porque son niños pequeñitos, ¿no? Y entonces ahí, digamos, yo empecé a admirar, porque llevaba yo a mis alumnas a observar maestras de preescolar, y era realmente admirable la calidad de las secuencias, la elaboración de materiales didácticos, el llevarlos, como le llaman en ingeniería, los tiempos y movimientos. No puedes permitir que te quede un vacío porque se distraen los niños, ¿no? Es decir, como que es muy trabajada ahí la didáctica, es de una gran sofisticación, y yo creo que eso te ayuda a ser maestros, ¿no? Simplemente el hecho, reitero, de que no pueden estar en un estímulo más de 15 minutos, ¿no? Entonces tienes que tener muy buena planeación. Yo creo que eso me empezó a hacer que me interesara mucho en la labor docente, ¿no? Y, Toño, una pregunta. Dentro de esta labor docente y de pedagogía, ¿en qué momento se vinculó con diseño y por qué? ¿Por qué diseño? De una manera muy azarosa,
porque yo era de estos que le llamamos maestros de taxi, ¿no? Entonces de la normal me iba a la Anáhuac, ¿no? Me iba a entrenar al equipo de fútbol americano y luego a la Anáhuac a dar una clase en pedagogía. Se llamaba Administración Educativa y tenían una materia de educación especial y tenían un seminario de psicoanálisis. Y yo, daba la materia de teoría freudiana, porque yo hice una maestría en teoría psicoanalítica. Y estando ahí, ¿no? Me salió una convocatoria dentro de la universidad para alguien que quisiera ser el pedagogo de la carrera de diseño. Y por eso llegué a diseño. Yo creí que me iban a dejar seguir dando clases en pedagogía, pero por regla, como ya estaba mi plaza en diseño, tenía que dar clases ahí. Y entonces me pusieron a dar psicología del diseño, sociología del diseño. Empecé a dar materias teóricas sin tener ninguna idea de lo que era el diseño. Era como pues sabes algo de teoría, vente acá. Sí, porque no podía estar nada más asesorando el plan de estudios, sino tenía que tener docencia. Entonces lo primero que me dijo la directora, la maestra Tulia Bassani, me dijo, ¿sabes qué es la teoría de la Gestalt? Sí, pues eso, porque eso es psicología del diseño. Y por eso le entré a los primeros libros de diseño. Uno que seguro conoces, que se llama La pedagogía de la Bauhaus, que es de Rainer Wick, de un alemán, y hablaba de los distintos modelos pedagógicos que coexistían dentro de la propia Bauhaus. Y pues de ahí para adelante llegó también al grupo de maestros una persona que también ha trabajado aquí, que es Román Esqueda, que ya traía el tema de la semiótica, había hecho la tesis sobre la semiótica visual en la obra de Humberto Eco. Sí. Y entonces él empezó a dar cursos de semiótica, ¿no? En las materias de teoría. Entonces como que yo pienso y lo mantengo hasta ahorita, la materia que vertebra los estudios de diseño es el laboratorio o el taller, ¿no? Y lo demás como que, órale, pues dales lo que quieras, ¿no? Total, pues es teoría, ¿no? Hay como de repente mucha superficialidad en eso, ¿no? Así ingresé al tema del diseño. Y como era el pedagogo, me dijeron, oye, están convocando de la Ibero a que se haga una asociación de escuelas, que es esta de Encuadre. Y esa asociación, yo iba de representante de la Anáhuac, y se fundó, ¿no? Una asociación de escuelas, porque sobre todo en el diseño gráfico aparecían escuelitas por todos lados, ¿no? Aprende diseño gráfico en un año. O los famosos letreros de Chabacano, donde están los impresores de si imprimes con nosotros te regalamos el diseño, ¿no? Entonces había como tratar de darle fortaleza a las carreras que estaban en una estructura universitaria, y por eso se fundó esa asociación. Entonces la UAM fue fundadora. Yo iba por parte de la Anáhuac, iba a la UAM Xochimilco, la UAM Azcapotzalco, la Salle, una escuela de Puebla, la UPAEP, una de Jalapa que se llamaba Gestal de Jalapa, estoy en la ENAP, ¿no? La Escuela Nacional de Artes Plásticas, que ya tenía diseño, igual estoy omitiendo algunas, pero éramos la Simón Bolívar, ¿no? Y la del Valle, creo que Tlalpan, 10 escuelas, y configuramos ante notario la Asociación Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico, que pudo pagar el notario porque dio la lana el director de diseño de la Ibero, que era Raúl Torres Maya. Raúl Torres Maya, un diseñador industrial muy importante que enseñó aquí, ¿no? Que en paz descanse, fue un artífice de la fundación de esa asociación. Hizo toda la gestión para que la Ibero pagara todos los gastos notariales y etcétera, ¿no? Okay. Y de ahí hasta ahora, pues yo pensaba que iba por un ratito, pero ya llevo 35 años. Sí, y lo interesante es que muchos de los diseñadores aquí en UAM Coajimalpa que estamos en investigación, pues tenemos algún antecedente de haber estudiado diseño gráfico o diseño industrial o diseño, ¿no? O arquitectura o algo relacionado. En tu caso, pues estudiaste pedagogía y empezaste a tener este acercamiento con diseño, pero entonces resulta muy interesante porque tu perspectiva es mucho más amplia que la que yo puedo tener como diseñadora industrial o de alguien de diseño gráfico, ¿no? ¿Cómo conceptualizas el diseño, que te pueden hablar tanto de educación, sí, en el diseño, pero sí varía si es diseño industrial o si es diseño gráfico o si es diseño multimedia o si es... ¿Cómo lo observas? ¿Cuál es tu percepción de diseño en ese sentido? Es que yo les quiero contar que desde que llegué a la Anáhuac había la pretensión de hacer un plan de estudios de diseño, que era el que defendía la directora, ¿no? Quitando las especialidades en gráfico y industrial.
pero no duraron mucho y dijeron mejor cada quien con su área. Pero el ITESO, que es una universidad de Guadalajara, que es como la Ibero de Guadalajara, ¿no? Y la Escuela de Diseño de Bellas Artes ya ofrecían la licenciatura en diseño, y también desde hace unos 20 años una escuela en Ensenada, que es la de Xochicalco, ofrecía diseño. Entonces yo creo que siempre ha habido ese debate que viene desde el Bauhaus, ¿no? De si el diseño es por especialidades o es más bien una forma de pensar que puede ser transversal a muchas prácticas de reproducción de esos objetos, espacios que facilitan la vida de nosotros, las personas que no somos diseñadores, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte que es, según yo, pareja en las escuelas de diseño y que tiene que ver con algo que estaba muy en boga hace 10 años, que es el design thinking. Hay una manera especial en la que piensan los diseñadores, pero hay otra parte que es ya las características de la reproducción del diseño, que son sí muy particulares en cada área, ¿no? Entonces, digamos acá, si tú ves nuestro laboratorio de diseño, está mucho más enfocado al diseño de objetos, ¿no? Acabo de dar una conferencia en la diseño de comunicación gráfica en Xochimilco, y prácticamente es una carrera que recorre todos los mecanismos de reproducción de la gráfica, que es muy distinto al diseño industrial, ¿no? Ahí tienes desde grabado hasta las computadoras y la impresión láser, ¿no? Entonces, digamos, esa parte distingue a cada diseño, y yo digo que sí tiene que estudiarse en lo particular y puede cambiar algo el pensamiento de diseño genérico, pero pues no tanto. Yo creo que la base, ¿no? Pues mira, yo pienso que pensar en el otro, ¿no? Eso es algo común. Pensar en quién va a usar las cosas, ¿no? Pensar qué implicaciones va a tener lo que yo haga para la gente. Y eso lo piensa el que diseña un libro o lo piensa el que diseña esta cabina de radio. Entonces yo creo que esa particularidad de desdoblamiento y de empatía que tiene que tener un diseñador son de las cosas que vertebran a la disciplina, ¿no? Y que quizás la separan de las ingenierías, por ejemplo, ¿no? O sea, a un diseñador, ¿no?, le importa mucho qué va a pasar con aquello que produce, ¿no?, en otros. Y tiene que tener mucha conciencia de eso. Incluso se ha usado el diseño de manera perversa, ¿no? Que un poco el ejemplo que se da es el nacionalsocialismo y cómo pudieron hacer campos de concentración como para tratar de exprimir hasta el último gramo de lo que sirviera del cuerpo de un ser humano, ¿no? Pues eso es algo diseñado, ¿no? Claro. O la que amenazaron los, no me acuerdo si rusos o norteamericanos, de una bomba que se abre y eso está diseñado y tiene una gran inteligencia puesta ahí, pero no está hecho para el bien común, sino para la destrucción, ¿no? Pero finalmente el diseño forma parte de, vamos a llamarle, de la historia, de la aventura humana, ¿no?, que está rodeada de esos artificios. O sea, yo puedo lograr las cosas por artificios, ¿no? Claro, sí, lo que implica la intención, el para qué lo voy a diseñar, ¿no? Sí, es fundamental eso. Y yo lo que me he encontrado pedagógicamente es que se está pensando mucho más en el objeto que en lo que va a pasar con ese objeto. Exacto. Porque yo no sé cómo se pueda resolver, porque por un lado es como muy complicado aprender la tecnología. Entonces el alumno invierte mucho en saber, bueno, pero ¿cómo hago que un metal se pegue con este otro? Si eso distrae muchísimo, y además yo creo que es necesario que lo aprenda, pero se pierde luego de vista que en realidad a los que usamos el diseño somos muy insensibles a cómo funciona. Yo lo que quiero es que el vasito ahorita donde me serví mi agua no la derrame, ¿no? Y con la cafetera que mantenga caliente eso. Pero el usuario no está al pendiente de eso. El usuario está al pendiente de que eso le facilite la vida, eso enriquezca su existencia, etcétera, ¿no? Aunque atrás estén muchísimos diseñadores, ¿no? Exacto. Y entonces, tu interés de investigación, bueno, son dos preguntas en una. Es, ¿en qué de todo esto que estamos platicando, en qué se podría sintetizar tu quehacer de investigación en estos dos campos que van ahí como en paralelo? Y otra, al ser investigación, ¿tú te consideras a ti mismo como científico? Pues voy a contestar primero lo segundo, ¿no? Es que el tema de la concepción de ciencia ha ido variando, ¿no? Generalmente la que opera en la cultura cotidiana es la ciencia en términos abstractos, la ciencia experimental, ¿no? Lo que llamaríamos un científico tiene la imagen de una
bata blanca, ¿no? Un laboratorio donde miden todas las cosas, ¿no? Pero si vemos, la ciencia tiene también otro estatuto más genérico, que es como este afán por conocer, ¿no? Que es el que nos viene desde la antigüedad clásica, ¿no? Entonces yo lo que creo es que se piensa a profundidad del diseño, ¿sí? Pero no se piensa como puede pensar los fenómenos naturales un biólogo, por ejemplo, ¿no? Usan metodologías distintas, ¿no? Y además estudian cosas distintas. Entonces, como que no es lo mismo tratar de prever, ¿no? Un fenómeno físico, como puede ser un huracán, que prever qué va a pasar con esa jarra cuando la empiecen a usar las personas, ¿no? Si realmente les va a dar el servicio que quieren, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, el diseño sería ciencia en un sentido amplio. Es decir, en un sentido amplio tendría que ver con ir nombrando la actuación de alguien, ¿no? Para luego poder comunicársela a otros, ¿no? Es decir, Aristóteles las dividía me acuerdo de dos, ¿no? En epistemes y en tecnés. El diseño estaría más en las tecnés. Es pensar para hacer. Pero ese pensar para hacer tiene que estar acompañado de nombrar lo que haces. Y ese nombramiento, para poderse transmitir a otros, tiene que ser conceptual. O sea, no es nada más el detalle de lo que yo estoy haciendo, porque igual, como cuando una abuelita le da a otra la receta, no le va a entender la otra, porque solo lo puede hacer ella. En cambio, yo creo que la ciencia, por el lenguaje que utiliza, la ciencia como la defino yo en un ámbito más amplio, tiene como característica que eso lo pueden utilizar en diversas circunstancias, ¿no? Entonces, la definición de huracán es una definición que aplica en los que llegan a Cancún y en los que llegan a África, pues, ¿no? Porque tiene unas características genéricas. Entonces, cuando uno dice en diseño usuario, pretende que ese nombre, ¿no? Aplique a distintos usuarios de jarras, de cocinas, de micrófonos, de carteles, de libros. O sea, hay una connotación, digamos, conceptual, ¿no? De qué es un usuario, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que las distintas disciplinas actúan de forma similar, pero no si te vas al concepto de ciencia como ciencia abstracta, como ciencias duras, ¿no? Esas son un tipo de ciencias, ¿no? Entonces yo creo que el tema de las tecnés es una palabra griega que es muy interesante porque el hacer no te hace que pienses menos, al contrario, pero piensas claro. de otra manera. Claro. Y se lo puedes comunicar a los demás, ¿no? Es decir, yo hice esto por esta cosa. O sea, como que esa visión de ciencia conlleva la divulgación. Okay. Bueno, Toño, fíjate que te conozco desde hace más de 20 años, cuando estabas dando clase allá en la UAM Xochimilco. A lo largo de ese tiempo que yo te he conocido, han sucedido muchas cosas en cuestión de de la pedagogía que se ha implementado en las diferentes universidades, donde además hemos coincidido. Y yo recuerdo en ese entonces haberte conocido cuando había unos programas remediales, tal cual le decía, no sé si todavía existen, porque entonces los programas que existían en la UAM Xochimilco de diseño de la comunicación gráfica no veían Photoshop, no veían AutoCAD, no veían todas estas cosas, pero no se veía cómo podían cambiar los programas para adaptar esto, ¿no? Entonces, pues ahí están los cursos remediales a los estudiantes. Ha habido muchos cambios en este sentido. Por un lado, tú dices que te acercaste más por la Gestalt hacia el diseño, yendo desde la pedagogía. Yo veo que te has estacionado muy bien en la parte de la retórica, ¿no? Utilizando además estas dos áreas y desarrollándolas muy bien. Hace poco fui a una conferencia tuya en la Universidad Intercontinental que hablaste muy bien de retórica, pero yo te quería preguntar sobre estos cambios, ¿no?, que ha habido en la carrera de diseño gráfico originalmente, ahora diseño en UAM Coajimalpa, pero también diseño de la comunicación gráfica en la UAM de Xochimilco, y la cuestión de cómo un estudiante que se quiere meter a una universidad debe entender estas diferencias, ¿no? O sea, yo soy un estudiante de prepa y digo, ¿qué está sucediendo? Entonces, ¿qué escojo?
¿qué me va mejor? ¿Cómo es la diferencia? ¿O son iguales con diferentes nombres? ¿Tú cómo le explicarías a un joven que va a estudiar una carrera, que está definido para estudiar una carrera de diseño y que conoces todas estas trayectorias, pues que tome en cuenta qué? Ese es un problema, yo creo que incluso actualmente. Era un lugar común hace 20 años decir que los estudiantes llegaban a diseño por exclusión. O sea, como no hay matemáticas y no hay lectura, entonces quiero estudiar diseño. Y lo que ellos reconocían es que tenían habilidad, digamos, para dibujar, para hacer cosas con las manos, etcétera, ¿no? Ese era como un problema. Y entonces trabajaba en la inducción a los programas, ¿no? Decir, oye, es que aquí, pues hay que pensarle, ¿no? No es sencillito. Si hay normas, ¿no? Hay cosas como la ergonomía, hay cosas como los materiales que se acercan mucho más a temas como de la física, ¿no? Etcétera, ¿no? Y está el tema de la lectura, ¿no? Pues es que a la fecha sigue siendo como muy nuestra principal área de oportunidad. Yo te puedo decir, hace 6 años hicimos una petición a la directora de Biblioteca Digital de la UDG, que además convivía en un colectivo con directores de bibliotecas digitales de las universidades públicas. Y la pregunta que le hicimos, ¿tienen datos del uso de las bases electrónicas por carrera? Sí. ¿Cuál es la que más lee? Medicina. ¿Cuál es la que menos lee? Diseño. Y de los diseños, ¿cuál es la que menos? Bueno, la que menos usa las bases, diseño gráfico. Entonces, ahí digamos, es decir, yo creo que ahora sí que es un fenómeno retórico. Tú tienes que tratar de persuadir al alumno de que aunque entre con este prejuicio de que al llegar a diseño no va a leer, lea. Una manera de vencer ese prejuicio creo que tiene que ver con hacer al alumno útil lo que lee. Si tú le demuestras al alumno que la lectura es algo que le va a ayudar a resolver cosas prácticas, entonces se va a volver lector. Y yo sí he tenido experiencias en ese sentido. Entonces, digamos que es un tema de, a ver, yo estoy contando con que el que entre va a llegar porque tiene habilidades manuales, habilidades visomotrices, ¿no? Pero va a llegar con este prejuicio de que no es como de pensar en términos abstractos, ¿no? O sea, yo cuando vi lo que era el cálculo tipográfico y todo eso, dije, pues esto así como que sencillito no está, ¿no? Entonces, digamos, es como partir ese prejuicio para poder entonces modelar una didáctica que haga como mucho más, por ejemplo, un esfuerzo de generar textos de divulgación. O sea, que no le pongas a leer a Humberto Eco directo primero, ¿no? Sino que vaya llegando con textos de acercamiento. O sea, tendría que ser uno mucho más cuidadoso con el tipo de lecturas y el alcance de estas, ¿no? No sé, yo creo que no nos dejará mentir los diseñadores que nos escuchan, ¿no? De cierta edad, ¿no? De que lo que teníamos eran catálogos. O sea, los libros de diseño eran libros de imágenes, ¿no? Algunos decían de estampitas, ¿no? Ese era el libro. O sea, tú decías, pues quiero... Imagínate yo llegando de las humanidades, ¿no? ¿Y qué libros hay? Pues te enseñaban, iban a exponer libros a los encuentros, ¿no? Pues libros, el anuario de los mejores empaques, las mejores etiquetas, las mejores portadas, ¿no? Pero pues no explicaban nada. Y los congresos eran muy parecidos. O sea, se paraba un monstruo del diseño mexicano como Rafael López Castro, pues veía los carteles, son impresionantes, o Germán Montalvo, ¿no? O todo ese grupo de cartelistas chilangos, ¿no? Que son buenísimos, ¿no? Oye, y en ese sentido, tu trabajo de investigación ha trabajado alrededor de esto, de estas preocupaciones que ahorita me dices. Sí. Sí, de hecho, llegué, digamos, cuando yo empiezo a leer de teoría, empiezo a encontrar autores que hablaban del diseño desde la retórica, ¿no? Concretamente hay uno muy importante para México, pues se vinculó mucho con la UAM Xochimilco, que es Richard Buchanan. Entonces él decía, fíjate, él era un filósofo que hablaba de diseño en la carrera de filosofía y nadie lo pelaba de sus colegas filósofos. Y acabó yéndose a diseño en Carnegie Mellon, una universidad en Pittsburgh, ¿no? Y ahí hizo filosofía, ¿no? Con los diseñadores, ¿no? Bueno, ese, digamos,
ya existía entonces bibliografía que decías, no, es que sí puede sistematizarse el diseño a partir de al menos de cierta lectura de la tradición retórica, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, pues voy a preguntarle a los diseñadores cómo diseñan, ¿no? Y entonces fue una investigación de corte fenomenológico que hice en la UAM con muchachos de Proyectos Terminal, en la UAM Xochimilco. Entrevistamos como a 12 diseñadores y luego salió un librito, ¿no? Antes salió un sitio web y luego ya hice yo un libro. Y era muy sencillo, era preguntarle a un diseñador, ¿no? Por ejemplo, Guillermo de Gante, un gran ilustrador, ¿no? Oye, ¿cómo diseñaste la ilustración para este libro? Era un libro para niños sobre canciones de Cricri, ¿no? ¿Y cómo diseñaste en este libro de historia la imagen del guerrero mexica, ¿no? ¿Y cómo diseñaba unas ilustraciones para los artículos de política de Playboy, ¿no? Entonces eran, fíjate, 3 circunstancias muy distintas, que es una máxima de la retórica, que tú tienes que actuar situacionalmente, y entonces verbalizaban. Y al verbalizar tú ibas viendo que hacían operaciones muy parecidas a las que dice el canon retórico, la inventio, la dispositio, la elocutio, ¿no? Entonces eso fue como como tratar de ordenar un campo que entra una teoría y nos mueve los planes de estudio, ¿no? No me dejarán mentir, ¿no? Claro. Entró el design thinking, todos hay que dar design thinking, espérate, con calma. Claro. ¿No? Entonces todo lo mueve, pues, ¿no? Porque no tiene como una estructura de contención de tantas teorías pequeñas, teorías más chiquitas, teorías más grandotas, ¿no? Porque es un campo mucho más abierto que el de las ciencias duras, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Y más impredecible también. Y, Toño, vamos a entrar a la segunda sección en donde te vamos a hacer una serie de preguntas express, así rapidísimo, va a ser como bombardeo. Y necesitamos que nos respondas con lo primero que te venga a la mente, sin pensarlo mucho y así, como en muy, pues sí, modo express. Empezamos con la primera. ¿Tu salario lo consideras alto o bajo? Alto. ¿Dónde creciste? En la colonia Irrigación. ¿Pasatiempo favorito? Lectura y televisión. Sí, no me sorprende. Muy bien. La Ley y el Orden es mi preferido, soy fan. ¿Ah, sí? Y hoy que estuviste en el aula de aquí de juicios orales, ¿no te sentiste? Sí, fue lo primero que pensé, estoy en The Law and Order, ¿no? Buenísimo. ¿Cuál es tu color favorito? El rojo. Dale. ¿Tocas algún instrumento musical? Ninguno. Portada. Esta es una pregunta muy interesante. No es cuál es tu libro favorito, sino cuál es la portada, cuál es tu portada favorita de un libro. Ay, yo no la retengo. Eso habla de que no soy visual. Pues te puedo decir de discos, Sí. Las de los Beatles, de los álbumes que sacaron hacia el final, que están mirando hacia abajo en un edificio. Ay, ¿cuál es ese? ¿Como en cafecito? Es el álbum azul. El álbum azul y el álbum rojo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Oye, y mencionaste hace ratito el de Cricri, esa es una portada. Bueno, no, pero ese libro era, no me acuerdo ni cuál era la portada, era como rectangular, ¿no? Ahora está una portada muy padre de un libro de Fabricio Mejía que se llama Memorias del Neoliberalismo, ¿no? Y entonces una boca así voraz, ¿no? O sea, es como una metáfora de la voracidad, ¿no? Entonces, pues sí, pero la portada pues es como su nombre lo dice, la entrada a un libro, ¿no? Yo lo que creo es que esa circunstancia ha cambiado, porque quizás antes era uno más de puesto de periódicos, ¿no? Y entonces ibas y muchas veces comprabas por la portada, ¿no? Pero no sé ahora cómo, bueno, creo que sigue siendo importante. Ahora sí que en la exhibición de los libros, ¿no? Fíjate cómo en las librerías hay por mesa y por canto, ¿no? Por lomo, ¿no? Como le llaman, ¿no? Entonces hay veces que más vas viendo así que dice. Eso no sabría decirte cuál es. Porque además leí mucho en Sepan Cuántos, ¿no? Que son portadas muy simples, ¿no? Es el nombre, una franja de un color y ¿no? Platón, diálogos, ¿no? Entonces, no. Cierto. Pero qué buena pregunta hiciste. Buenísimo. ¿Cuál es tu cantante o grupo favorito? Ha cambiado por épocas, pero fanático fui de Jim Morrison. Bien. Nadie sale vivo de aquí. ¿Tienes algún talento oculto que no sepamos o que normalmente nadie sepa, pero que tú consideras que es un talento que tengas? Pues yo creo que lo tuve para los deportes, ¿no? Y creo que he podido integrar grupos.
o sea, de trabajo, ¿no? En ciertas circunstancias, como que sé convocar a la gente a que trabaje en algo común, ¿no? A veces me ha salido, a veces no, pero creo que eso es bueno. Sí, ¿no? Y sí contagias tu visión hasta, creo, bueno, eso yo lo consideraría como un talento tuyo, no oculto porque muchos nos damos cuenta, pero que sin ser diseñador nos contagias de la pasión por el diseño, que nosotros como diseñadores a veces no lo logramos. Entonces creo que ese también es un talento tuyo. Pues sí, igual proviene de que te vas desarraigando, ¿no? Porque ni he estado en una sola institución, ¿no? Y luego tampoco, no sé, igual si llego al gremio de la pedagogía, ¿no? Pues ni te aceptan ahí, o sea, yo creo que el hecho porque también trabajé, digamos, con personas en banco, ¿no? O sea, pues era organizar cursos de finanzas y eso, y es como que vas desarrollando, no es un talento que traigas, sino desarrollas algo de escuchar. O sea, ahorita, digamos, oigo hablar a diseñadores gráficos y puedo entablar un diálogo, pero yo la primera vez que oí una conferencia sobre cómo diseñó Rubén Fontana la tipografía de su revista tipográfica, ¿no? O sea, a los 5 minutos ya no había entendido yo nada, ¿no? Entonces creo que lo que hizo en mí el diseño es tratar de contribuir a que sea uno menos soberbio, ¿no? Menos vanidoso, pues no porque sepas teorías del aprendizaje, porque tengas una maestría en psicoanálisis, ¿no? O sea, del diseño no entiendes nada. Entonces tienes que callar y escuchar atentamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que he ido desarrollando, primero forzado por la realidad laboral, ¿no? Y luego porque es algo muy padre, porque te enriqueces. Y luego además tuve hijas, ¿no? Que eso es bien importante cuando vienes de un hogar de puros hombres y de un mundo totalmente masculino. Entonces tienes que abrirte a entender la percepción de otro género, ¿no? De otra manera de ver la vida, y de que tú como hombre la tuviste más fácil, al menos en nuestro sector social, que lo que tiene una mujer, ¿no? Claro. Yo creo que eso también ayudó. Entonces creo que eso es como, ahorita hay que hacerlo deliberadamente ya como programa educativo de tratar que la gente entienda que debe estar en la diversidad, ¿no? En la diferencia. Y eso volverlo programa pedagógico, ¿no? Como lo hace la escuela nueva, ¿no? O sea, o proyectos pedagógicos a largo alcance como el de Freire, ¿no? Ese tipo de pedagogos, ¿no? Exacto. No, pero es una gran lección de humildad, por así decirlo. Si queremos hacer buena interdisciplina, es escucha, ¿no? Sí, claro. Buenísimo. Y la última en esta sección, Toño, va a ser complicada, pero en una sola frase, así lo más sintetizado que lo puedas dar, ¿qué significa la creatividad para ti? Para mí la creatividad es la capacidad de entender un problema y resolverlo. Ok. Tiene que estar conectado con la vida cotidiana. Muy bien, muy interesante. Sí. Oye, Toño, yo quisiera regresar un poquito a esta parte de cómo porque además yo estoy en comunicación, soy artista visual. Dentro de la Academia San Carlos me mezclé con muchos diseñadores, ¿no? Y conozco pues de cerca, ¿no? Hemos caminado mucho. Pero yo estaba pensando, si yo escojo una carrera para volver a estudiar diseño, ¿no? ¿Cómo debería elegir yo la universidad correcta que esté dando, te digo, estas diferencias entre diseño gráfico, comunicación gráfica, ¿no? Diseño a la comunicación gráfica, o tal cual, diseño gráfico, ¿no? La pregunta es como ahora dicen los chicos, ¿no? ¿Cómo debería escoger una escuela y por qué Huancoajimalpa? Es que tenemos como una variable terrible que es que hay muy pocos lugares, ¿no? O sea, yo primero diría, busca entrar a una universidad pública, ¿no? Porque creo que la universidad pública, por su propia naturaleza, cumple con esta dosis de heterogeneidad, ¿no? O sea, es decir, entra a una universidad donde haya muchos perfiles, ¿no? Ahora, dentro de esas universidades, ¿a cuál debes entrar en diseño, ¿no? Pues aquella que tenga como más carácter universitario, en el sentido de estudios, no de instituciones. Entonces yo creo que lo que hacen las universidades es ir a lo largo de su historia transformando primero los oficios en disciplinas, en profesiones y luego en disciplinas, ¿no? Cuando se empieza como a
insertar ya la investigación en la propia vida universitaria. Las primeras universidades alemanas, bueno, las primeras con investigación fueron las alemanas en el siglo XIX. Los gringos, como buenos gringos, van, capacitan a su gente y abren ese sistema universitario maravilloso y tremendo que es el norteamericano, ¿no? Porque se inserta la investigación. Entonces, eso debe estar en los estudios que busquen, ¿no? Pero además, yo creo que la universidad, en términos ya de diseño, que te ayude a pensar, que te ayude a reflexionar, es más efectiva, porque muchas cosas que te va a exigir el software, muchos estudiantes ya traen entrenamiento en eso. Son muchachos digitales, pues, ya no tienen. O sea, a mí me tocó la llegada de las primeras Mac a la Anáhuac en 89, ¿no? Y era como objeto de culto, ¿no? Y ya llegaron, o sea, era como muy importante eso. Y luego yo trabajé en la Universidad Intercontinental, que era famosa en Encuadre, en la Asociación de Escuelas, porque tenía un laboratorio de Macs, ¿no? Entonces era todo cargado a la tecnología. Ahora eso está en lo que podemos hacer ahorita en los celulares, ¿no? En el tema de la inteligencia artificial. Dame imágenes de esto, dependiendo del tipo de proveedor que tengas de eso, te puede hacer las etiquetas. Entonces busquen una universidad donde, como dice Mafalda, te puedas bajar, ¿no?, de la tierra un ratito, ¿no? Puedas tener calma y reposo para crecer intelectualmente. Y eso se llama para crecer en tu pensamiento crítico. Finalmente, el aprendizaje es de toda la vida, ¿no? Entonces, la universidad te va a dar un título, ¿no? Busca que te desarrollen esas capacidades, ¿no? Pero yo soy más de la opinión de que el modelo debe ser el privilegio de poder detenerte 4 años a pensar críticamente en la realidad. Y si tu realidad quieres que sea la del diseño, eso es lo que tiene que hacer la universidad. Lo otro lo haces en cualquier lado, lo haces por tutoriales, ¿no? Pero, o sea, yo veo, por ejemplo, aquí los maestros que tienen, o sea, si tú llegas y te da una clase Luis Rodríguez, pues un cuate que estuvo en Philips, que estuvo diseñando a altísimo nivel y que escribe todo el tiempo, pues ese es el que vale la pena. Ay, no me enseñó bien el Photoshop, eso apréndelo tú, para eso hay tutoriales, ¿no? Es decir, eso ya lo aprenden ellos. O sea, yo tengo una hija que entró a comunicación visual a la Universidad de la Comunicación y ya editaba sus videos desde secundaria, pues, y hacían reportajes y fotos y, o sea, todo eso lo traen ya, ¿no? El chiste es que a eso le des una estructura racional, crítica, pues, ¿no? Creo que para eso tienen que buscar en una universidad. Y entonces estudien en la UAM. O si estudian pedagogía, estudien en la UNAM. O sea, porque todo este rollo del inmediatismo, yo llegué a la universidad en la época de la tecnología educativa. No, pásales acetatos. Y si haces bien tu carta temática, van a aprender rápidamente, ¿no? Y pues, nadie me habló de eso en la universidad. No, póngase a leer a Freud, póngase a leer a Barthes, ¿no? Póngase a leer a Foucault, hacías viscos, ¿no? Pero te iba dando. Eso me sirvió para enseñar, pues no directamente, ¿no? Pero ayuda a entender mucho mejor la realidad, ¿no? Claro. Sí, claro. Y bueno, al momento en el que se estrene este episodio, me parece que ya habrán pasado las celebraciones de un momento muy particular dentro de nuestra universidad, que son los 50 años de la Universidad Autónoma Metropolitana y los 10 de la sede definitiva aquí en Coajimalpa. La UAM Coajimalpa tiene más años, pero el edificio ya inaugurado, terminado y bienvenidos hace 10. Entonces, en este ambiente tan particular y tan pues lleno de retribuciones y análisis a lo largo de las generaciones, me gustaría saber qué características puedes notar en los alumnos que decidieron estudiar diseño aquí en UAM Coajimalpa. Esto para también contagiar a las personas que están buscando universidad y buscan un lugar también en donde sentirse bienvenidos. ¿Hay alguna característica, propiedad o interés que notes en común o que haya cambiado a lo largo de los años? No, yo creo que lo que sí te puedo decir es que en términos del alumno con el que uno interactúa aquí, es un alumno muy respetuoso de su proceso. Y te lo está diciendo alguien que trabajó 15 años en escuelas particulares, ¿no? Eres como más un maestro de prepa ahí. No, aquí son muy respetuosos del proceso educativo que tienen, ¿no? Y creo que eso es como un valor, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos celebrar? Eso, podríamos celebrar. Mira, hay veces que me dicen, es que ustedes los de la UAM son los consentidos del sistema. Y yo digo, no, es que el sistema tendría que haber generado condiciones laborales como las que tenemos en la UAM. O sea, hay universidades públicas donde hay
no sé, o sea, un ejército de maestros de asignatura, no hay maestros de tiempo completo, no hay condiciones laborales para que se desarrolle la investigación. Entonces, lo que la UAM quizás tendría que promover es que su modelo tiene que ser un modelo que se extienda a todas las universidades públicas. Es decir, la calidad de estudios en la UAM es muy superior a muchísimas universidades públicas y privadas simplemente por el tipo de contratación, ¿no? Entonces yo creo que eso, y yo ahí hablo con conocimiento de causa porque comparo. O sea, yo veo otras universidades. Entonces, tú tienes modelos educativos como el modular. Tú tienes distintas unidades, ¿no? Pero tienes maestros de pura asignatura. Va a ser muy distinto a que si tienes maestros que estén aquí con calma haciendo podcast. Claro. ¿Sí? En vez de que yo tenga que ir rápido a ir a dar otra clase, etcétera, ¿no? Es decir, eso tendríamos que cuidarlo mucho en la UAM, ¿no? O sea, es decir, cuidar que que no nos alcance la eficiencia porque egresamos muchos alumnos, ¿no? Es decir, fíjate cómo un factor que nos dicen es que hay rezago. ¿Okay? ¿Qué es el rezago? Pues igual tiene que ver con que aquí un alumno pues, pudo ir decidiendo a qué ritmo ir, ¿no? Eso es un factor del rezago, ¿no? Es decir, pero se le vuelve a recibir, ¿no? Y puede acabar su carrera, ¿no? Entonces, como que yo creo que hay cosas que son replicables de lo que se hace en la UAM. Me da risa tú y yo que conocemos el modular, el sistema modular, que ahora llega así, bueno, no ahora, ¿no? Pero hace como 15 años. Es que hay que enseñarle a los alumnos, te decían las particulares, ABP, ¿no? Aprendizaje basado en problemas, ¿no? Oye, pues eso lo dijeron en Xochimilco hace, no sé, ahora hace 50 años. 50 años. Entonces, digamos oye, que hay que hacer las cosas interdisciplinariamente. Es que eso está en el modelo educativo de la UAM desde hace muchísimo. Por eso hay divisiones y no facultades, ¿no? Claro. Entonces, como que, pues sí. Además, en pedagogía, cuando yo era jovencillo, ¿no? Estaba de moda estudiar el modelo Xochimilco. Porque en todos los autores, ¿no? Que era el constructivismo social, Piaget, ¿no? Luego Pichon Rivière de los grupos operativos, todo eso lo estaban haciendo en la UAM. O sea, era como la utopía hecha realidad, ¿no? En una universidad que era Xochimilco, Azcapotzalco, Iztapalapa, ¿no? Entonces hay mucho que celebrar. Y un chorro de escuelas han ido hacia el modelo de la UAM, lo sepan o no. Wow. Sí, claro, y de hecho esa popularidad ha trascendido generaciones. Yo no sabía al momento de empezar a buscar universidad, pero la UAM es particularmente conocida por diseño y por muchas razones. Y en este sentido, que han evolucionado y cambiado las necesidades tecnológicas, o más bien las herramientas tecnológicas, pues hay un tema controversial hablando de la percepción de la inteligencia artificial y los productos de diseño, o que aparentemente son de diseño, que esta promete. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿qué consideras que hace un diseñador que no puede hacer la inteligencia artificial? Pues casi nada. O sea, lo que tiene que saber un diseñador es decidir y saber cómo enriquecer la inteligencia artificial, ¿no? O sea, pues sí, es impresionante. El otro día con un amigo le tecleamos algo así, él sabe usar muy bien eso, ¿no? Y dame etiquetas para marcas de cerveza, ¿no? Y puso ciertas características, saca 200, pues. Exacto. Pero el tema es que hay que decidir cuál. Y no nada más cuál, sino ¿y por qué etiqueta y por qué no otra cosa? Sí, por ejemplo. Sí, hay como yo creo que estamos en un momento como cuando querían censurar la enciclopedia de Diderot, ¿no? Entonces es que ya va a explicar todo, ¿no? Hay un libro muy bonito que se llama Enciclopédie, el triunfo de la razón en la época de la sinrazón, que es la historia de cómo Diderot hizo la enciclopedia, ¿no? Porque Diderot pues, está considerado filósofo, pero en realidad era un gran editor también, ¿no? Y consigue el financiamiento de los 22 tomos de la enciclopedia sin haber impreso ninguno. Pero oye, lo interesante de eso es cómo van a hacer una enciclopedia. O sea, ya está ahí todo el saber y entonces, o sea, siempre ha habido este tema de que, bueno, ahí está también la novela de Frankenstein, ¿no? Entonces creo que ahorita estamos como en esa época de, se nos va a salir, ¿no? de las manos, ¿no? Pero no se sale la inteligencia artificial sola de las manos, como que de algo ayuda a la inteligencia natural, ¿no? Claro. O sea, yo creo que la inteligencia artificial no tiene un carácter humano
básico, que es la perversidad, ¿no? Entonces los que son perversos somos las personas, no las máquinas, ¿no? ni los algoritmos, ¿no? Pues el chiste es qué algoritmo le pones, ¿no? Claro. Ay, qué interesante se pone. Y Toño, tenemos que pasar a la tercera parte, que tiene que ver un poquito más sobre conocerte en esa parte de tu profesión como investigador, pero también como persona, ¿no? ¿Cómo equilibras tu vida personal con la carrera científica o bueno, de investigador? Pues yo creo que está como muy integrada, entre otras cosas, porque trabajo en la UAM. Ajá. O sea, la UAM te da condiciones para decir, ay, pues o sea, cuando voy mucho a un restaurante, un Tox en Ejército Nacional, ¿no? Y ahí me conocen las meseras, los meseros, ¿no? Y me dice, ¿por qué trabaja el domingo? Porque ellos no se explican que estoy ahí escribiendo, ¿no? Digo, no, pues porque me gusta el domingo, ¿no? Pues es como cuando puedo estar yo solo y eso. O sea, está como muy integrado a lo que yo hago, pero porque aquí tiene sentido estar escribiendo y publicando, eso es valorado. Sí. O sea, yo sé que tiene sus bemoles nuestro sistema, ¿no? Pero cuando dicen es que estamos sobre las becas, espérate, pero es que yo conozco un ejército de profesionistas brillantes que no les cuenta nada de lo que hacen y les pagan muy bajo, ¿no? Entonces, yo también pasa por lo material, o sea, es decir, les digo rápido una experiencia que tuve cuando trabajé en banco, porque en mi inicio en la náhuac, ¿no? Me pagaban muy poco, ¿no? Me fui a trabajar a un banco porque creí que ahí me iba a desarrollar, pero era Serfín, y llegó la nacionalización y de puro churro me pude regresar a la náhuac, ¿no? Entonces cuando uno compara, ¿no? lo que hace en la universidad a lo que haces en trabajos como súper verticales, como de eficiencia a toda costa, ¿no? Bueno, ya dices, hijo, estaba bien el campo universitario, ¿no? Sí. Pero estar ahí me ayudó a entrar a este tema en ese tiempo de moda de la calidad total, ¿no? Entonces hay un gran autor que es Deming, ¿no? Un norteamericano o inglés, que no lo pelan, ¿no? Y se va a Japón. Por eso la gente cree que la calidad total viene de Japón, pero en realidad fue un gringo que llegó y los japoneses le dijeron, órale, pásame las normas de calidad. Entonces había un chorro de filosofía de la calidad, todo eso que ahorita ya es lugar común, pues empezaban a salir esos libros, ¿no? Bueno, yo los empecé a leer, pero empezaban a salir en los 50, 60, ¿no? Y Deming tenía un axioma, la calidad se paga. O sea, lo que no ha entendido este país es que si quieres buena educación la tienes que pagar. Y tienes que tener maestros satisfechos, ¿no? Sí. Con su salario, con una vida digna, ¿no? Con acceso a las principales comodidades, ¿no? No de lujos, pues, ¿no? Entonces no entendemos eso. Me acuerdo cuando conocí a Richard Buchanan, nos vio, lo invitamos, nos íbamos a tomar café a la Gandhi, ¿no? Y nos vio pagar nuestros libros a Milla Tapia, ¿no? ¿Ustedes los pagan? Porque yo saqué de mi dinero, ¿no? Sí, ¿no? Pues él traía una tarjeta con un crédito como de 300,000 pesos al año para libros, ¿no? ¿Quién? Buchanan. Buchanan, sí, no. Pues, dije, órale. No creas que me la daba Xochimilco. Entonces, wow. Yo lo que voy es que esa es como una... Sí, las cosas también son por vocación, lo que tú quieras, pero tienes que tener salarios dignos para los maestros. Si no, de aquí se hubieran ido el 80% de los doctores que tenemos. Claro. O sea, eso lo ha hecho la UAM y eso hay que seguirlo manteniendo, ¿no? Entonces, cuando dicen, es que es un lujo, ¿lujo para quién? Claro. ¿No? O sea, porque es pública, debe ser lujosa, ¿no? Porque aquí vienen las personas que muchos de sus padres todavía no son profesionistas, ¿eh? O sea, no hay en sus casas profesionistas. Sí, son los primeros. Y esta es la opción que le da nuestra Estado o la sociedad de que sigan accediendo otras personas, claro, como la historia de muchos de nuestros papás que vinieron del sistema público y pudieron labrar un futuro porque había UNAM y porque había Politécnico, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso hay que defenderlo. Es decir, en salud y educación, ¿no? O sea, son cosas como súper básicas que han sido muy descuidadas en nuestro país, ¿no? Claro. Y la UAM lo ha defendido muy bien. Sí. Creo que muy bien. Sí. Ay, sí, Toño. Y además de ir ¿era Tox o Vips? ¿Vips? Tox. Tox, perdón. A Tox vale los domingos. No nos patrocinan, pero la habitación está abierta. Pero está abierta. Uh-huh. Además de ir a Tox los domingos y a escribir con una tacita de café, ¿en qué otras cosas o dónde encuentras inspiración para generar ideas de investigación? En la literatura.
en la literatura. Es decir, por eso te digo que es esto básico, ¿no? A mí me ayudó mucho la pandemia porque un chorro de pendientes literarios los pude atender, ¿no? Por ejemplo, Dostoyevsky, ¿no? Que no lo había leído de grande y es, digamos, como muy aleccionador, ¿no? Eso me gusta mucho la pintura, ¿no? Observar, o sea, estoy contento con eso. El cine, no tengo así como pasión definida, quizás te podría decir, conversar, me gusta mucho eso. Me acuerdo que cuando empezaba lo del internet, que el café que ofrecía internet, pues era el que iba a todo el mundo, ¿no? Entonces me encontré uno en Jalapa que decía, aquí no hay wifi, converse, ¿no? Sí. Entonces yo creo que también eso, las conversaciones son padres. Y yo creo que se lo debo a mi familia, el gusto por sentarte a platicar, ¿no? Claro. Eso me llena, y ver a mis hijos, ¿no? Bueno, Toño, también en esta otra parte profesional que ejerces, que es dentro de Comaprod, Uh-huh, ¿no? sí. Que lo que haces es certificar universidades, ¿no? En las áreas de diseño. Principalmente, ahora tú que conoces toda esa área, ¿qué espacios de oportunidad has encontrado? Porque ahora sí que conoces todo ese espacio, ¿no? Ahora que tú ves, ¿no? Terminas haciendo una evaluación de lo que hacen las universidades, pero para ti, ¿qué es lo que les está faltando o cuáles son las mayores recomendaciones que al final estás haciendo a las universidades? Sí, lo estamos haciendo, y no lo digo como de lugar común, de que somos un equipo, no, realmente es un organismo acreditador, y te hago la aclaración de que en el sistema educativo hay evaluación diagnóstica, evaluación para la acreditación y para la certificación. Organismos como el Comaprod evalúan para la acreditación. Entonces, te digo porque es ahí como que es técnico. Pues, sí, ¿no? sí. Certificaciones, por ejemplo, lo que haces cuando tienes un taller de ingeniería y llega alguien de la industria y certifica que los tornos son adecuados, ¿no? Entonces, entonces, la evaluación para la acreditación lo que hace es que un grupo de personas, se llaman pares externos, van y evalúan. No sé a cuál le ha tocado ir a Brenda, ¿no? A cuáles le ha tocado ir a Brenda. VM. Entonces va la UM, entre más distinta, tú también, ¿no? Entonces vas a otra y entonces evalúas y haces una serie de recomendaciones, ¿no? Eso es lo que hace la acreditadora, y tenemos por lo menos 33 instituciones representadas a través de los pares. O sea que, por ejemplo, yo ahorita acabo de ir a evaluar y fui con una persona de la UPAEP, ¿no? Y digamos, sí repetimos dos de Coajimalpa porque queríamos dar su primera inducción a Cecilia Castañeda, que fuera y ya viera un proceso como es para alimentar el equipo de pares. Pero hay, ahora sí, como el pilón, ¿no? De Tijuana, de Mérida, Ensenada, ¿no? Hay de todo el país hay evaluadores, ¿no? Bueno, entre esos se han redactado de 2012, que trabajo muy cerca de la acreditadora, al 2024, pues más de 200 programas, ¿no? Entre acreditación, reacreditación. En el último estudio que hicimos, de 2018 a 2021, ¿no? De analizar esos informes y qué se recomienda fundamentalmente, puedes encontrar las áreas de oportunidad, lo que es común, y voy a responder lo que me preguntaste. La primera gran área de oportunidad es la integración entre la teoría, la práctica y la historia. O sea, eso no lo atiende el diseño y en su enseñanza, ¿no? O sea, el alumno es muy bueno, te pongo un ejemplo, muy bueno prácticamente, ¿no? Pero no explica bien lo que hace, no teoriza bien lo que hace. Quieren ser innovadores, pero no conocen la historia de ese campo del diseño. Entonces no puedes innovar si no conoces la historia, ¿no? No hay algo más vanguardista que un buen clásico, ¿no? Entonces, eso es como un área, ¿no? Y que tiene que ver con la nueva investigación que estoy tratando de continuar, ¿no? Otra es que está ligada, es la falta de trabajo colegiado. O sea, nos reunimos los maestros, pero mucho a convivir, pero poco a debatir lo que enseñamos, ¿no? Y eso que aquí son de tiempo completo. Imagínate en universidades que no tienen esa estructura, prácticamente no hay trabajo de academias o trabajo colegiado. No hay buenas estrategias, y a veces son inexistentes, para llevar a cabo proyectos interdisciplinarios, ¿no? Te estoy hablando que esa área de oportunidad surge porque todos los programas te declaran que hacen interdisciplina, y cuando tú llegas y entrevistas a los muchachos, a los maestros,
le llaman interdisciplinario a que está en una facultad de diseño y trabaja un diseñador gráfico y un industrial, ¿no? Bueno, pues eso es intradisciplinario, ¿no? Pero no ves proyectos donde esté un muchacho trabajando con un doctor, ¿no? Porque en cirugía su instrumental no está funcionando, eso se ve muy poco. Esa es otra área de oportunidad. Otra, la reflexión sobre las implicaciones éticas que tiene el diseño, ¿no? Otra vez, no me dejará mentir la maestra, eso está ya en la literatura, ¿no? Ella es autora, Brenda, de libros sobre sustentabilidad, pero no está incorporado al proyecto. O sea, es decir, a la hora que proyectan los estudiantes, están dibujando tal, pero no está influyendo en el objeto que están diseñando la variable de la sostenibilidad cultural, económica, ecológica, ¿no? Yo diría que esas, creo que dije 4, son las principales, ¿no? Digamos, quizás pusimos otra que es la construcción de ciudadanía, pero es como más una recomendación en general a las instituciones, ¿no? O sea, decir, pues eres persona que ha recibido una formación, ¿no? Gracias al dinero público, y tienes que atender a tu comunidad, ¿no? No sé si eso sea función de la universidad. Yo creo que sí, aunque una parte nada más, ¿no? Bueno, sí hay un trimestre en la UAM, ¿no? Que es sociedad y el tronco básico. El tronco básico. Y es bien interesante porque cuando evaluaron a los alumnos egresados de Xochimilco, en un estudio que hizo, creo que un investigador de la UAM Azcapotzalco, que evaluó a varios, lo que más valoraban los señores en ejercicio profesional de la UAM Xochimilco era el primer trimestre. Conocimiento y sociedad. Conocimiento y sociedad, que era así como totalmente ecléctico, multidisciplinario. Y, pues, no sé. Muchas gracias, Toño. Ok, wow, la carga de información que acaba de soltar esta declaración, y me causa un poco de gracia porque pues al final ustedes que están completamente involucrados, sí, el colegio y esta parte de los contratos, o sea, como que dieron detalles tan específicos que nos dan un acercamiento muy, muy pertinente que deberíamos de tener más presente sobre lo complejo que es un cuerpo universitario, sobre lo complejo que es toda una institución alrededor. Y bueno, ya acercándonos hacia el final, podríamos pasar horas y horas hablando tan solo de cada tema que ha involucrado cada pregunta, pero hablando de esta intención de lograr un desarrollo más específico sobre la interdisciplina o la intradisciplina, nos gustaría saber, dentro de tu investigación, ¿hay algún resultado que esperes o que te emocione? A mí lo que es que tendría que ir ligado con algo de investigación-acción. Es decir, yo creo que el resultado que tiene que ver con que, digamos, las escuelas van a salir de la inercia que traen en la medida que se vayan cubriendo estas áreas de oportunidad, y creo que la principal es la integración de la teoría y la práctica. Eso se da si se transforma el taller de proyectos, si la didáctica ahí se transforma. Es decir, si esa didáctica sigue orientándose solo a la materialización de un objeto, ¿no? Solo a, digamos, a atender varios proyectos, ¿no? Para que el alumno aprenda a hacer, pero no a reflexionar mucho, ¿no? Si sigue esa inercia, no vamos a modificar el campo. Y a mí, yo me tengo la camiseta del diseño superpuesto y me da mucho coraje luego la manera como se expresan otras disciplinas, ¿no? Que te ven como alguien que ejecuta, ¿no? Es decir, bueno, es que alguien planea la estrategia y la abejita que llega y ejecuta y lleva la miel al otro lado es la de diseño. Ese tipo de perfil, el propio diseño y su pedagogía han sido responsables de generar esa imagen. Yo, los diseñadores con los que he tenido oportunidad de convivir, ¿no? Son personas que es al revés, piensan en toda la estrategia, pero además, a diferencia de un pedagogo, saben cómo resolverlo. O sea, no es nada más, me pasó mucho en un comité editorial en la revista Diseño y Sociedad de Xochimilco hace muchos años, que ya que estaban los artículos, bueno, pues ya nomás falta el diseño. Pues, ¿cómo que ya nomás falta el diseño, no? Entonces, digamos que esa imagen pública que tiene el diseño, solo la podemos corregir desde el fortalecimiento de la profesión. La parte de eso que le corresponde a las universidades es
haciendo sólida su investigación, la divulgación de sus ideas. Creo que, a ver cómo lo ve Brenda, pero el diseño ha ido 1919, ¿no? De ser un oficio que se va volviendo en profesión y ahorita está tratándose de consolidar como disciplina, ¿no? Entonces, es decir, no solo se ejerce la profesión, sino se investiga sobre esa profesión, se publica y se divulga sobre esa profesión. Déjeme, como ya nos estamos acercando al final, no me quiero ir sin decir que en un artículo Richard Buchanan habla de que en algunas constituciones, está hablando por el año 2000, ¿no? En un congreso en Sudáfrica, en algunas constituciones políticas está plasmado el derecho de los pueblos a diseñar su vida. O sea, el diseño debe ser un derecho de las personas. Si no, nos hacen cosas como Santa Fe. Claro. Que afecta terriblemente la vida de muchas personas y como eso... Y así nos seguimos a los destinos turísticos y a las fábricas, todo eso. Es decir, el diseño es una cosa muy importante. Sí, claro. Y de hecho es un pensamiento que fuera de una inducción del diseño o un estudio, a veces hacemos nuestros papers, nuestras tesis y decimos, ay, bueno, ya nada más falta el diseño o nada más falta acomodarlo. Y es todo un trabajo de reflexión alrededor de ello. Y bueno, ya nuestra pregunta final, ¿a quién del departamento de diseño, de teoría del diseño, te gustaría que tuviéramos aquí como invitado en Expreso de Ciencia? Hijo, pues esa sí está muy comprometedora, ¿no? Sí, es directa a la flecha. O sea, pues quizás a algún maestro de los que son de tiempo determinado, temporales, porque están muy conectados con el campo profesional. Okay. O sea, por ejemplo, me suena Héctor Orihuela, Abraham Lepe, ¿no? O sea, es gente que da clases, pero también está diseñando, ¿no? Entonces, yo creo que ese es como sería importante. Pero, pues, están todos los colegas que están en lo académico y que además, en lo académico, siendo diseñadores, ¿no? Lo que quiero decir, que están aquí de tiempo completo. No sé a quiénes hayan ya entrevistado, pero tendría que estar a fuerza Luis, ¿no? O sea, es un gran académico de nuestra escuela, ¿no? ¿Y el profe Esqueda? Pues Román, pero ya no es, ya acabó su estancia, ¿no? Dices que sean de aquí, ¿no? Del departamento. Sí. Por ejemplo, la línea de algo, digamos que ha aportado acá nuestra academia tiene que ver con el diseño para la discapacidad, ¿no? Y ahí trabaja mucho Angélica Martínez. Es que depende. Está padre este colectivo porque hay muchos perfiles, ¿no? Y muchas veces nosotros decimos, híjole, es que cada maestro, ¿no? Y entonces voy a decir varios nombres. Aarón da lo que él quiere, de Yanira, Lucila Rodea. Pero cuando hablas con los alumnos, lo que más les gusta de sus maestros es la diversidad. O sea, yo creo que el potencial de nuestra carrera es que no haya acuerdos universales, pues. Claro. O sea, ese es el tema, que vas a cambiar de ecosistema si te da clase Brenda, a que si te da Lucila, o si te da clase Cecilia, o sea, va a variar muchísimo. Y creo que eso es muy sano. Sí, definitivamente. Porque esto no es iglesia, es una universidad pública. Claro. Sí, y justo también esa es un poco la intención. También Expreso de Ciencias lo escuchan los alumnos y a lo mejor no ubican a cierto profesor que saben que están en su división o que imparten otras materias de la licenciatura y no los ubican muy bien. Entonces también es una oportunidad de acercamiento y vaya que nos diste sugerencias. Muchísimas gracias. Y pues fascinante este capítulo. ¿Qué les pareció esta experiencia? Pues siempre, bueno, Brenda no me dejará mentir, yo tengo mucha saliva, o sea que yo puedo estar aquí un ratote, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho, pero pues estos son temas en los que yo he andado mucho tiempo, ¿no? Es decir, aún así el otro día tengo un hijo de 31 años, el que es varón, ¿no? Y me preguntó, ¿y papá, ¿y qué haces? O sea, ¿haces retórica o haces diseño? Yo todavía no sabes qué hago, ¿no? Entonces, pues eso es también muy entretenido, porque quién sabe qué sea yo. Sí. Bueno, por eso digo siempre mi posición de fútbol americano. Lo que sí sé es que fui linebacker, eso sí sé. Pues mira, yo tengo el gusto de desayunar muy frecuentemente con Toño. Llegamos muy tempranos a la universidad, sabemos lo que implica llegar a Santa Fe y entonces decidimos llegar temprano, desayunamos. Las charlas que tengo con Toño pues son legendarias.
me parece que les da para otro capítulo, Toño. Sí, claro, o podcasts completos. Sí. Claro, Luis Antonio 2.0, sí, definitivamente cada pregunta daba a muchísimas pautas y pues sí, la cabina está abierta y Expreso de Ciencias también en nuestra descripción de cada publicación está nuestro contacto por si les interesa atender algún tema en específico. La cabina está completamente abierta, porque en este programa nos encanta hablar de ciencias, compartimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas. Notamos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina escucharon el maestro Luis Antonio Rivera Díaz, y gran maestro. También escuchamos al doctor Carlos Saldaña Ramírez. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes. Como siempre, a la maestra Brenda García Parra. Un gustazo como siempre. Muchísimas gracias, Anita. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti, que nos estás escuchando. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.